Ya, buen día. Hoy día vamos a presentar nuestro trabajo que tiene como título Aerogenerador a escala para analizar la influencia de factores ambientales en la generación de energía eólica. Siguiente. Este trabajo tiene como propósito comprender cómo los factores ambientales como la velocidad del viento, la densidad del aire, la rugosidad del terreno y el ángulo de las aspas influyen en la generación de la energía eléctrica. Para ello, construimos un aerogenerador a escala que nos permitió simular distintas condiciones ambientales y analizar los resultados de manera experimental. Este proyecto busca mostrar cómo la energía eólica puede aprovecharse de forma sostenible, aportando al desarrollo de tecnologías limpias y accesibles para zonas rurales. Siguiente. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es construir y evaluar un aerogenerador a escala que permita analizar cómo los factores ambientales influyen en la generación de la energía eólica. En los objetivos específicos tenemos identificar cómo los factores ambientales que modifican la velocidad del viento, simular las condiciones ambientales variando la velocidad del terreno y el ángulo de las aspas, medir el voltaje, la corriente y la potencia generada en distintas condiciones y evaluar la relación entre los factores ambientales y el rendimiento del aerogenerador. Siguiente. En justificación tenemos que actualmente la búsqueda de energía renovable es una prioridad mundial debido al agotamiento de los combustibles fósiles y la contaminación ambiental. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, en el 2023, la generación de energía proveniente de las fuentes renovables creció un 9.6% en el 2022, alcanzando un récord histórico en el suministro eléctrico global, con la energía eólica representando alrededor del 7.5% de la electricidad mundial. La energía eólica destaca por ser una de las alternativas limpias, económicas y de gran potencial, especialmente en países como Perú, donde existe alto potencial eólico aún poco aprovechado. Por ello, decidimos realizar este proyecto para analizar de manera experimental cómo las condiciones del entorno influyen en la producción de energía eólica y promover el aprendizaje de los principios físicos, realizándola con la energía y el trabajo y la potencia. Siguiente. Bueno, como en el marco teórico tenemos que la base teórica en la energía eólica, su definición sería: la energía eólica es una de las fuentes renovables más antiguas utilizadas por el ser humano y al mismo tiempo una de las más prometedoras para fomentar los retos energéticos actuales. En potencia del viento y densidad del aire, uno de los aspectos más relevantes en el estudio de la energía eólica es el cálculo de la potencia disponible en el viento. Esta potencia se expresa a través de la fórmula que se puede observar y más abajo se le va a explicar. Siguiente. En coeficiente de potencia y límite de Best, el límite de Best, formulado en 1919 por Albert Best, establece que ningún aerogenerador puede aprovechar más del 59.3% de la energía cinética contenida en el viento. En los factores ambientales que afectan a la generación, el viento no es uniforme porque su comportamiento depende de grupos claves, los factores ambientales como temperatura, presión, humedad, que regulan la densidad del aire, es la potencia. En los factores geográficos como la topografía y los obstáculos que alteran al flujo y generan turbulencia, que es la eficiencia. Siguiente. En el diseño del aerogenerador a escala, se puede observar que a pequeña escala comparte los mismos principios que los sistemas de gran tamaño, pero adaptado a condiciones de menor potencia y con fines principales didácticos. En eficiencia real y pérdida en el sistema, en maquetas de aerogenerador, esta pérdida no son, son una más, no, son más notorias, ya que el componente no siempre son la calidad de industrial, sino el diseño que busca principalmente demostrar los principios más que la maximización de la eficiencia. Siguiente. Bueno, en materiales y métodos tenemos que algunos materiales que son el motor, las hélices, el base de madera, que es el soporte, las ligas elásticas, eh, los probadar y cables eléctricos, el LED indicador,
transportador de ángulos y regla metálica, ventilador industrial, sensor de fotopuerta, sensor de fuerza centrípeta y multímetro. Siguiente. Bueno, en métodos tenemos el ensamblado y el diseño del prototipo, donde se puede observar el prototipo ya armado y haciendo las pruebas respectivas. En el procedimiento y técnicas empleadas, el experimento consistió en ensamblar un aerogenerador con motor y aspas para realizar pruebas sistemáticas simulando el viento con un ventilador industrial. Siguiente. En registro y procesos de recopilación de datos, se puede observar que el proceso y registro y análisis de datos consistió en obtener 10 repeticiones de voltaje, velocidad angular y la fuerza centrípeta por cada condición experimental, calculando sus respectivos valores promedio para garantizar la fiabilidad estadística. Los datos se analizaron mediante métodos estadísticos, descriptivos y gráficos comparativos para identificar tendencias y establecer la correlación lineal entre la velocidad y la rotación y el voltaje generado. Listo. Siguiente. Durante las pruebas realizadas al aerogenerador a escala analizamos principalmente cuatro factores: la velocidad del viento, el ángulo de las aspas, la potencia generada y el efecto de la suciedad en las palas. En este caso, en la tabla 1 observamos que conforme la velocidad del viento aumentaba, el voltaje generado también incrementaba. Por ejemplo, cuando trabajamos con 3.0 metros sobre segundo, solo obtuvimos un promedio de 1.8 de voltaje, mientras que a 9.0 metros sobre segundos llegamos hasta 5 de voltaje. Esto demuestra que la velocidad del viento tiene una relación directa y positiva con la generación eléctrica. Siguiente, por favor. En la tabla 2 se analizó el ángulo de las aspas. El mayor rendimiento se obtuvo entre 30 grados y 35 grados, donde el voltaje promedio fue de 3.8 de voltios. Ángulos menores como 15 grados solo generaron 2.4 voltios y ángulos más grandes como 55 grados bajaron a 2.7 de voltaje. Esto confirma que existe un ángulo óptimo intermedio para aprovechar mejor el flujo del aire. Siguiente, por favor. En lo que es la tabla 3, se evaluó la potencia a 3.0 metros sobre segundos y la potencia fue de 0.27. Y a 9.0 metros sobre segundos aumentó a 0.205. Esto confirma que la potencia no crece linealmente, sino de forma cúbica respecto a la velocidad del viento. Siguiente. En lo que es la tabla 4 se demostró el efecto de la suciedad de las aspas. Con palas limpias la potencia fue de 0.097, pero con palas muy sucias bajó a 0.075, lo que significa una pérdida del 22.6%, demostrando que significativamente el rendimiento real. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de lo que es la discusión de resultados. El voltaje aumentó conforme la velocidad del viento. Esto quiere decir que cuando el viento fue de 3.0 metros sobre segundo, se produjo un 1.8 de voltaje. Cuando aumentó a 9.0 metros sobre segundos, el voltaje subió a 5.0 voltios. Esto demuestra que mayor energía del viento, mayor generación eléctrica. Lo que es la potencia de forma cúbica respecto a la velocidad del viento, que es potencia, es proporcional a la velocidad del viento elevada al cubo. Queremos decir que a 3.0 metros sobre segundo la potencia fue de 0.027, pero a 9.0 metros sobre segundo subió a 0.205. Aunque la velocidad solo se triplicó, la potencia aumentó más de 7 veces, confirmando el modelo cúbico teórico. El ángulo óptimo de aspas fue entre 30 grados y 35 grados, obteniendo el mayor rendimiento. En ese intervalo, el voltaje promedio fue aproximadamente de 3.8 voltios. En comparación con 15 grados, solo se obtuvo 2.4 de voltios y con 55 grados
solo 2.7 de voltios, lo que confirma que inclinaciones intermedias capturan mejor el flujo. Y lo que es la presencia de polvo en las aspas redujo la potencia más del 20%. Palas limpias generan 0.097, mientras que palas muy sucias solo generaron lo que es el 0.065. Esto representa una pérdida del 22,6% en eficiencia. Y finalmente, los resultados obtenidos confirman coherencia con la teoría física de energía eólica. Todas las tendencias medidas en el prototipo a escala coinciden con la teoría. Más velocidad es igual a más voltaje y más potencia. Y la potencia no crece linealmente, sino cúbicamente, como predice la física del viento. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que son conclusiones. En lo que es impacto ambiental comprobado, nuestro prototipo demostró que la energía eólica puede generar energía eléctrica real sin necesidad de combustibles fósiles. Logramos producir hasta 5.0 de voltaje y encender un LED solo con el viento, lo cual comprueba que esta fuente es limpia, renovable y no genera contaminación directa. En lo que son factores críticos de eficiencia, encontramos que la eficiencia depende directamente de la velocidad del viento, del ángulo de inclinación de las aspas y de la limpieza de las palas. Por ejemplo, con aspas inclinadas entre 30 y 35 grados obtuvimos el mejor rendimiento, que es 3.8 de voltaje, y la suciedad redujo la potencia hasta un 22.6%. Esto demuestra que pequeños cambios pueden modificar mucho la producción energética. En lo que es la dependencia dual, el aerogenerador depende de dos factores principales, la física del viento y el estado operacional del motor. No basta con tener viento, se requiere control del diseño, ángulo, limpieza, estabilidad y rotacional. Esto se comprobó con los análisis que hicimos de fuerza, centrípeta y variaciones ambientales. Y en lo que es viabilidad y sostenibilidad, con este prototipo a escala comprobamos que es posible generar energía funcional con recursos accesibles y que este tipo de tecnología escalada en condiciones reales puede convertirse en una alternativa sostenible y viable para producción de energía renovable en el futuro. Muchas gracias.